Hola a todos, sean bienvenidos. El día de hoy voy a ver un tema que es un tema visto ampliamente al inicio de cualquier libro de física. Es el tema de suma de vectores. Obviamente lo voy a ver con un enfoque hacia lo que pretendo que es estudiar o aplicarlo la electricidad y el magnetismo. Sin embargo, a lo largo del curso de electricidad y magnetismo me he dado cuenta que una de las dificultades que se presentan es cuando los estudiantes tienen que resolver problemas y deben aplicar la suma de vectores. He visto que en muchos casos entienden el concepto que tiene que ver con fuerza eléctrica, campo eléctrico, pero ya cuando quieren resolver el problema surge que la suma de vectores se les complica un poco. Así que vamos a ver de qué se trata. Permítanme por acá mostrarles una presentación. Aquí tenemos entonces suma de vectores. Vamos a ver de qué se trata. Supongan la siguiente situación. Tenemos una ciudad, cualquier ciudad que ustedes quieran. Y vamos a colocar, digamos, ustedes o una persona por ahí, Juanito. Lo hemos colocado por acá, Juanito, en este punto. Él vive aquí y tiene el deseo de visitar a su novia Brittany, que vive de este lado de la ciudad. Así que él haría un primer recorrido o un recorrido así. Sin embargo, ella le llama por teléfono y le dice, ¿sabes qué? Me siento un poco mal. ¿Podrías ir, por favor, primero a la farmacia y ya después te vienes a casa para que me traiga los medicamentos que necesito? Así que nuestro amigo Juanito entonces va a tener que hacer primero un desplazamiento hacia la farmacia y una vez que haya llegado ahí, hará un desplazamiento hacia la casa de Brittany. Ese es en teoría lo que va a ocurrir, un desplazamiento A, y después deberá hacer un segundo recorrido, es decir, un desplazamiento B. Estos dos desplazamientos sumados como tal es equivalente a que él viaje directamente desde su casa a donde vive su novia. Entonces tenemos como conclusión que, déjeme quitar el mapa y dejar nada más los puntos, hacer el recorrido desde la casa de Juanito o de tu casa a la casa de Brittany es igual que hacer primero un recorrido a la farmacia más otro recorrido de la farmacia hacia la casa de Brittany. Esta figura, cuando yo la presento y después pongo la ecuación ya ahí escrita en términos de cantidades vectoriales, el vector C es igual al vector A más el vector B. Muchos estudiantes me dicen que no les convence esta igualdad porque consideran ellos que obviamente es mucho más corto viajar a través de esta línea que hacer los dos recorridos juntos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que A más B es lo mismo que C? Si usted está pensando eso, es porque está pensando no en vectores, sino en distancias. Y aquí no hay distancias en esta figura, ni en esta ecuación. Aquí, como ven, estoy sumando vectores. El vector A, que tiene magnitud, dirección y sentido, más el vector B, que también tiene magnitud, dirección y sentido. De alguna manera, la combinación de todo eso me da el vector C. Entonces, si usted piensa en términos de distancia, está pensando en términos de magnitudes. Esta ecuación que está acá, obviamente, no se puede cumplir. Es decir, C no es igual a A más B, pero nada más tomando en cuenta las magnitudes. Entonces ahí hay una confusión. Estoy sumando vectores, no distancia. Ahora, eh, ya que tenemos la suma de vectores de esta forma, debemos aclarar algunos puntos. Por ejemplo, note que cuando sumamos dos vectores ocurre lo siguiente, que donde termina uno, que en este caso es el vector A, empieza el otro. Siempre que usted vea un vector y en la punta de ese vector, donde termina ese vector, inicia otro vector, esos dos vectores se están sumando. Aquí en esta figura, A y B se están sumando. El resultado de esos dos es el vector que va de este punto, que es donde, digamos, inicia el recorrido, a donde termina el último vector. Es decir, del inicio del primer vector al final del segundo vector, que en este caso es B. Esto se puede generalizar para más vectores. Imaginemos que queremos sumar 3, 4 vectores. Esta forma de sumar vectores la podemos generalizar. Colocamos el primer vector, donde termina, colocamos el segundo vector, donde termina, colocamos el tercer vector, donde termina, colocamos el cuarto vector y así sucesivamente.
Después, el resultado de sumar todos esos vectores sería un vector que va del inicio del primero, que en este caso fue A, al final del último vector. Es decir, se puede generalizar para n mayor o igual a 2 vectores. Ahora, vamos a ver algunas propiedades que son importantes en la suma de vectores. La primera propiedad, si nos olvidamos un poquito de que estábamos hablando de lugares específicos, la casa de Juanito, la farmacia, la casa de Brittany, si nos olvidamos ya del origen de cada uno de estos vectores y pensamos únicamente en recorridos, yo tengo que el recorrido A más el recorrido B es igual a C. Sin embargo, observen que hemos sumado vectores y hemos obtenido como tal también un vector. A esta propiedad le vamos a llamar cerradura, que nos dice que A, un vector, más B, otro vector, da como resultado C. No siempre las operaciones con vectores cumplen esta propiedad. Aquí estamos viendo las propiedades de la suma y la suma sí la cumple. Después vamos a ver una multiplicación de vectores muy particular que se llama el producto escalar, donde al multiplicar dos vectores no se obtiene un vector, sino más bien se obtiene una escalar. Pero eso ya lo veremos más adelante. En el caso de la suma de vectores, sí se cumple con esta propiedad. La segunda propiedad que vamos a ver tiene que ver con lo siguiente. Si primero hubiéramos colocado el vector B, y por eso les decía, olvidemos ya de que esto era un recorrido de la farmacia a la casa de Brittany, olvidemos ya el origen de cada vector, sino simplemente en términos de recorridos. Si del punto de partida, que es aquí, colocamos primero este recorrido y llegamos a este punto, y ahora aquí colocamos el recorrido A o el vector A, entonces observamos que llegamos al mismo punto. Es decir, es lo mismo irse por A más B que primero recorrer B y luego moverse hacia A. En términos de desplazamientos es equivalente. Por lo tanto, vamos a concluir que A más C es igual a B más A. Y recordemos que esa se llama la propiedad conmutativa. Los vectores siempre cumplen con la propiedad conmutativa de la suma. Ahora, ¿qué pasa si queremos sumar tres vectores, por ejemplo? Tenemos el vector A, donde termina colocamos otro vector B, y ahora voy a colocar un nuevo vector que le voy a llamar C, pero no es el que he estado usando al inicio de la presentación. Vamos a poner un vector arbitrario C. Aquí está. Observen que aquí estos tres vectores se están sumando por lo que ya habíamos dicho. Donde termina uno, colocamos el otro, y donde termina el segundo, colocamos el tercero. Esto es una suma de vectores. ¿Cuál es el resultado de sumar estos tres vectores? Pues como lo dijimos al principio, sería un vector que va de donde empieza el primero a donde termina el último. Ese sería el resultado de sumar esos tres vectores. Entonces diríamos que D, que es este nuevo vector, es A más B más C. Sin embargo, podríamos, por ejemplo, con lo que ya hemos visto, sumar primero A con B. A ese resultado lo voy a llamar E. Entonces, si yo sumo A con B, obtengo este vector en color rojo, que le he llamado E. Y si quitamos A y B, nos concentramos únicamente en E, ¿qué notamos? ¿Qué es lo que se puede apreciar en esta figura? Que el vector E más el vector C es igual a D. Entonces tenemos esa ecuación, que el vector E más C es igual al vector D. Sin embargo, recordemos que E surge de sumar A con B. Así que podemos quitar E y poner entre paréntesis A con B. En otras palabras, cuando tengas que sumar tres vectores, puedes hacer lo siguiente. Sumas los dos primeros y vas a obtener un vector nuevo, que en este caso le llame E. Y una vez que hayas obtenido ese vector, lo vas a sumar con el tercero, que es el que falta, y entonces es equivalente a sumar los tres vectores. Esto me permite sumar, por ejemplo, por pares. Sumo los primeros dos y el resultado lo sumo con el tercero. También podríamos hacer lo siguiente, si regresamos otra vez a los tres vectores como estaban originalmente. Podríamos ahora sumar B con C. A ese vector le vamos a llamar F, perdón. F es el resultado de sumar B con C. Y notamos que si quitamos B y C, la figura que nos queda es la siguiente, que A más F, que es este vector de acá, es lo mismo que D.
Por lo tanto, A más B más C, que era D, es lo mismo que A más F. ¿Pero qué es F? F es el resultado de sumar B con C. Entonces podemos quitar F y poner entre paréntesis B con C. Y entonces tenemos que A más B más C es igual a ¿qué? Al vector A más, y primero aquí sumamos en todo caso B con C. B con C me va a dar un vector por la propiedad de cerradura, dos vectores al sumarse dan vector. Y ese vector que le he llamado F, ahora hacemos la suma de A con F. En otras palabras, vamos a decir que se cumple con la propiedad asociativa que ustedes deben recordar para los números reales, por ahí la debieron haber visto en cálculo. Los vectores también cumplen con la propiedad asociativa. Si hacemos A más B más C, puedo sumar los dos primeros y el resultado de eso, ahora sumarlo con el tercero, o bien sumar los dos últimos y ahora sumamos el primero con el resultado de haber sumado esos dos últimos vectores. Esto también se puede generalizar para más vectores, entonces vamos a decir que se cumple con la propiedad asociativa. Hay un vector especial, dado que aquí yo he estado hablando de recorridos, estas propiedades son válidas aun cuando no sean recorridos. Como ya hemos visto, la fuerza es un vector, vamos a ver que el campo eléctrico también es un vector, la aceleración es un vector, es decir, no importa que no sean recorridos, estas propiedades seguirán siendo válidas. Existe un vector especial, dado que estábamos hablando de recorridos por el momento, que representa esto. Un vector que representa el no moverse de algún punto. Si estoy en un lugar y no me voy a mover de ahí, ¿cómo puedo especificarlo a través de un vector? Bueno, vamos a definir un vector especial que le llamamos el elemento idéntico, elemento neutro o comúnmente como el vector cero. Y observen que es un cero con su arpón porque es un vector. Y ese vector tiene las siguientes características. Primero, que si nosotros tenemos un desplazamiento A y le sumamos ese vector 0, entonces el resultado es el vector A que teníamos originalmente. Por eso muchos le llaman elemento neutro porque no causa ningún efecto en la suma. ¿Qué características tiene? Bueno, primero, que la magnitud de ese vector, norma o módulo, es 0. Observen que de este lado tengo un 0, un escalar. Entonces, no confundir el vector 0, que debe llevar con el escalar 0. La magnitud, recordemos, es un escalar y por lo tanto hablo del 0 que nosotros conocemos en los números reales. ¿Qué más tenemos? Que este vector, puesto que no representa ningún movimiento en el caso de desplazamientos, entonces su dirección, una dirección que no tiene. Vamos a decir, la dirección del vector 0 es: yo no tengo dirección. No tienes Dirección. No tiene Dirección. No existe. Esas son sus características. Si lo expresamos en componentes, este vector 0 sería 0i más 0j. Ese sería en componentes cartesianas. Entonces, ese es un vector muy importante porque me permite resolver ecuaciones vectoriales, como vamos a ver en algunos ejercicios ya dentro de la materia de electricidad y magnetismo. ¿Qué más tenemos? Bueno, que nos ha pasado muchas veces esto, que vamos hacia algún lugar y se nos olvidó el cubrebocas y entonces necesitamos regresarnos. Bueno, si existe un vector A, vamos a poner este vector A, debe existir otro que me permita regresarme, es decir, moverme en sentido contrario. El vector A me lleva de este punto a este punto, que es donde termina, pero existe otro vector que me trae del mismo punto de regreso al punto original. Ese es el vector menos A, que bueno, aquí lo estoy poniendo a un lado. Realmente, para que represente exactamente el movimiento en sentido contrario, debería empezar al mismo punto acá. Pero aquí lo estoy poniendo a un lado y a ese vector le vamos a llamar menos A. Ese vector le vamos a llamar el elemento inverso aditivo y lo vamos a representar como menos A. ¿Qué pasa si yo junto estos dos recorridos? Es decir, si tomo el recorrido A, llegamos a este punto y ahora tomo el recorrido menos A, que es el que me lleva de vuelta. Bueno, si hacemos eso, es decir, una suma de vectores A, y en la punta de A colocamos menos A, es decir, sumamos esos dos vectores, el resultado es 0. Y es que en términos de recorridos es, si tú sales de este punto, recorres A,
y luego recorres menos a, es decir, te regresas. Eso es equivalente a que no te muevas de donde estabas originalmente y recordemos que el vector 0 representa eso. E insisto, no olvidemos, esto sigue siendo válido aun cuando no sean recorridos. Otro tipo de vectores como fuerza también cumplen con las mismas propiedades y también existe el elemento aditivo de cualquier vector fuerza. ¿Cómo realizar la suma de vectores? Bueno, ya gráficamente lo hemos visto, que es colocar un vector y en la punta de ese vector otro vector y así sucesivamente. Sin embargo, eso no es práctico, es decir, cuando queramos resolver ejercicios de suma de vectores, tendríamos que estar dibujando los vectores con regla, escuadra, midiendo el ángulo con transportador. Eso no es tan práctico, es ilustrativo, mas no es práctico. Existe una primera opción que es recurrir a la ley de senos y cosenos. Espero que por ahí la recuerden o la hayan visto en álgebra y si no, revisen por ahí algunos videos que hay en internet sobre la ley de senos y cosenos. En particular, si tenemos, por ejemplo, la suma de estos dos vectores, a más b igual a c, sabemos que de esa figura se cumple que c es igual a más b. Esta es la ecuación que se cumple. Sin embargo, para poder aplicar ley de senos o ley de cosenos, yo necesito construir un triángulo equivalente a este, pero no con vectores, sino un triángulo únicamente con sus magnitudes. Aquí ya tengo otra vez el triángulo y observen que ya no hay vectores. ¿Por qué no hay vectores? Porque ya no hay flecha. Yo ya no sé si este vector A va hacia allá o va en sentido contrario. Entonces ya no es un vector. Son únicamente magnitudes. Recordar también que las magnitudes son siempre números positivos. Estos deben ser siempre números positivos. Aquí, entonces, podemos aplicarle la ley de senos y la ley de cosenos a esta figura. A la figura de arriba, la única ecuación que le puedo aplicar es esta que tenemos aquí. Y en cambio, esta ecuación que está acá arriba no se puede aplicar a este otro triángulo. Porque si yo aplicara esa ecuación, como lo dije al inicio del video, estaría diciendo que esta distancia es lo mismo que esta distancia más esta distancia, lo cual evidentemente no es cierto. A esta figura de abajo es a la que le podemos aplicar la ley de cosenos, por ejemplo. Supongamos que conocemos este ángulo C, este ángulo que está enfrente de C. Vamos a llamarle el ángulo θ y por eso he puesto del mismo color, es verde, al igual que el lado que está enfrente. La ley de cosenos nos dice que si tenemos esa información, si tenemos este ángulo y tenemos los dos lados A y B, podemos calcular C. ¿Cómo se aplica la ley de cosenos? Pues dice lo siguiente, que C cuadrada, que es el lado que nos interesaría, es igual a los otros dos lados al cuadrado, sumándose, menos 2 veces A por B por el coseno de este ángulo, que es el ángulo θ. Siempre recordar que el ángulo que se debe utilizar en la ley de cosenos es el ángulo que está enfrente del lado que queremos calcular, en este caso es C. También notemos que si son 90 grados, es decir, si θ fueran 90 grados, coseno de 90 grados, como todo el mundo sabe, es 0, y por lo tanto esta parte no quedaría en la ecuación, o simplemente la quitaríamos esta parte, y terminaríamos con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sería c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, pero solamente sería válido en el caso de que este ángulo fuera de 90 grados. En general, cuando sumamos vectores, no siempre vamos a tener 90 grados entre los dos vectores que estamos sumando, y por lo tanto será necesario aplicar la ley de cosenos para determinar el lado que nos interesa. Es probable que también necesitemos saber a qué ángulo queda este vector C. Entonces, podemos aplicar ahora la ley de senos. Supongan que conocemos, por ejemplo, este ángulo de acá, o que nos interesa calcular este ángulo de acá. Podemos aplicar la ley de senos. ¿Y cómo va la ley de senos? Dice, vas a tomar un lado, en este caso, por ejemplo, C, y lo vas a dividir entre el ángulo que está enfrente, que en este caso es θ. Eso va a ser igual a otro lado, por ejemplo, B, supongamos que ya conocemos B, y dividido entre el seno del ángulo que está enfrente a B. Vean que estoy usando el mismo color. El ángulo que está frente a B es beta. Y eso también va a ser igual si nosotros definimos este ángulo alfa, que es el que está enfrente del lado A ese lado A entre seno de alfa. Esta es la famosa ley de senos, que la podemos utilizar, por ejemplo, si quisiéramos calcular alguno de los ángulos. Muy bien, esa es la primera
forma de sumar vectores, hay que aclarar o hacer algunas aclaraciones de esta forma de sumar vectores. Primero, que para poder aplicar tanto ley de senos o cosenos, necesito dos magnitudes y un ángulo, es decir, necesito tres cantidades. En el ejemplo que puse, supongamos que habíamos dicho que conocíamos A y conocíamos B y conocíamos θ. Si ese es el caso, puedo aplicar la ley de cosenos directamente para calcular el lado que falta. O bien, dos ángulos y una magnitud. Es menos común, pero podría ser que conociéramos dos ángulos de este triángulo y por lo tanto ya conoceríamos de hecho el tercer ángulo, porque sabemos que en un triángulo la suma de los ángulos debe ser 180 grados. Así que si conozco dos de ellos, ya conozco el tercero y un lado. Si tenemos esa información, también podemos determinar los lados restantes mediante ley de senos o ley de cosenos. Este método tiene su desventaja, que es útil o práctico solamente cuando tenemos dos vectores, como en este caso A y B. Pero si tuviéramos que sumar más vectores, se vuelve un poco tedioso, porque lo tendríamos que hacer a través de la propiedad asociativa. Es decir, sumar los dos primeros y una vez que lo hayamos hecho, ahora sumar ese resultado con el tercero y así sucesivamente. Entonces, la suma de vectores por este método, que algunos le llaman el método del triángulo, solamente resulta práctica y útil si tenemos dos vectores nada más, pero si ya tenemos más, el método que vamos a utilizar es a lo que yo le voy a llamar la opción 2, que es mediante el uso de las componentes cartesianas. Ya en clases anteriores hemos visto cómo se obtienen las componentes de un vector, así que aquí no voy a abundar demasiado en ese tema, cómo obtener las componentes de un vector. Supongan que tenemos un vector A y sus componentes es si tú estás donde empieza el vector, cómo llegas a donde termina, moviéndote únicamente horizontal y verticalmente. Bueno, si estoy en este punto, primero me movería a la derecha, llegaría a este punto. A esa le vamos a llamar AX, que en realidad las componentes son vectores, pero voy a trabajar nada más por el momento con la magnitud. Entonces tendríamos AX, y una vez que ya estamos aquí, habría que subir. Y a esa le vamos a llamar AY. Ese va a ser nuestro primer vector. Ahora voy a colocar mi segundo vector, el vector B. Aquí está. Y también voy a trazar sus componentes, Vx y Vy. El resultado de sumar este vector A con este vector B le vamos a llamar C, que sería este vector que he puesto en color verde. Sabemos que se cumple la ecuación, como ya lo hemos dicho, que C es igual a A más B. Ahora, ¿cuáles son las componentes de C? Las componentes de C, bueno, son movimientos o desplazamientos desde el origen, donde empieza el vector, hasta donde termina. Aquí la voy a poner primero la vertical. Sería una componente hacia arriba. Eso sería un movimiento vertical. Y ahora nos moveríamos a la derecha. Ahí tenemos las componentes. Empecemos con esta que está en la parte de arriba. Esa componente le vamos a llamar CX. ¿Y cómo puedo medir CX o cómo puedo calcular CX? Pues observen que CX no es más que AX, que aquí la voy a poner en la parte de arriba, y le tendremos que agregar Vx. Entonces, Cx es la suma de Ax más Bx. Las componentes en x de cada uno de los vectores que íbamos a sumar es igual a Cx, que es la componente en x del vector resultante. Y lo mismo pasa con y. Si nosotros tenemos la componente en y, que le vamos a llamar Cy, pues va a ser simplemente esta componente AY más esta componente BY. Entonces, Cy sería simplemente AY más BY. Es decir, las componentes en Y de cada uno de los vectores se deben sumar para obtener la componente en Y del vector resultante. Si escribimos estos vectores utilizando los vectores unitarios, el vector A sería A es igual a XY más AYJ, y el vector B sería B es igual a BXY más BJ. La suma de estos dos vectores es C, y vean que lo único que hay que hacer es tomar las componentes en X más, entre paréntesis, acá las componentes en Y, J. Obviamente las componentes en X también van multiplicadas por Y. En general, si tuviéramos más vectores, esto lo podemos generalizar y podemos decir que un vector B resultante
sería simplemente sumar todas las componentes en X de todos los vectores que vamos a sumar y eso multiplicado por el vector unitario y gorrito más todas las componentes en Y sumadas y multiplicado el resultado por J gorrito. Esta es la forma en que voy a estar sumando vectores a lo largo del curso porque esta es la forma más práctica, ya que como lo mencioné, la opción 1, que era utilizando ley de senos y cosenos, solamente es útil cuando tenemos dos vectores. ¿Qué pasa si aplicamos esto a un ejemplo? Porque he puesto aquí de manera general cómo se hace, pero siempre es conveniente verlo ya en un ejemplo y qué problemas técnicos pueden ocurrir. Supongan que tenemos el siguiente diagrama, aquí tenemos un gancho y a ese le estamos aplicando dos fuerzas, una de 200 newton que está a 30 grados y que le voy a llamar la fuerza 1 o la fuerza A, y esta otra fuerza que es de 500 newton y que forma 40 grados con este vector, y si el ángulo yo lo mido desde esta línea horizontal serían 70 grados, que sería 30 más 40. Así que esta segunda fuerza de 500 newton se encuentra a 70 grados respecto a la horizontal. Vamos a sumar estas dos fuerzas, recordando que cuando sumamos dos fuerzas lo que hago es encontrar otro vector que sería equivalente a estos dos, es decir, el gancho está soportando estas dos fuerzas. Bueno, lo que voy a hacer es quitar estas dos fuerzas y sustituirla por una fuerza cuyo efecto sería equivalente al efecto que están generando estas dos. Vamos a hacerlo primero con la opción 1, que es utilizando ley de senos y cosenos. A este primer vector, que es de 200 newton, le voy a llamar A y lo voy a colocar acá en la imagen. El segundo vector, bueno, y este vector está a 30 grados, y el segundo vector le vamos a llamar B, y lo he dibujado más grande porque es un vector de 500 newton, entonces su magnitud es mayor que el anterior, por lo tanto sería un vector así, y lo voy a colocar en la punta de A, porque vamos a hacer una suma de vectores. Ahí estoy realizando una suma de vectores. ¿Cuál es el resultado de estos dos vectores? Pues este vector que le he llamado C. Para realizar la suma de vectores mediante la ley de senos y cosenos, debemos hacer o anotar algunas cosas o información importante. Por ejemplo, el ángulo 30 grados, que es para el primer vector. Luego podemos poner en el vector B, aquí siempre les recomiendo poner líneas horizontales y verticales en cada uno de donde empieza cada vector. El vector B, como habíamos dicho, se encuentra a 70 grados, que son los 70 grados medidos desde acá. Desde esta línea horizontal sería esta línea que tenemos aquí. Entonces B se encuentra a 70 grados. Si ahora ponemos una línea vertical, aquí donde empieza el vector B, como debe haber 90 grados desde esta línea horizontal hasta esta línea vertical, y aquí ya tengo 70, este ángulo de aquí debe ser de 20 grados. Así que este ángulo es de 20 grados. Luego acá tengo 90 grados, que es esta parte de acá. Estos son 90 grados. Y finalmente, por geometría básica, este ángulo de 30 tiene que ser este ángulo de acá. Es decir, el ángulo que forma el vector A con esta línea horizontal también es de 30 grados. Si sumamos los tres ángulos, tenemos 20 más 90 más 30, tendríamos un ángulo de 140 grados. Este ángulo que va desde el vector A hasta el vector B debe ser de 140 grados. Si ahora elaboro un triángulo, pero ya sin vectores, únicamente con magnitudes, tendríamos lo siguiente. Esta es la magnitud del vector A, que son 200 newton. Esta es la magnitud del vector B, que son 500 newtons. Y este ángulo es de 140 grados. Ya que tenemos esta figura, podemos aplicar ley de cosenos, que como hemos visto, dice la ley de cosenos, que este lado al cuadrado, que es el que me interesa, es la suma del cuadrado de los otros dos lados, 200 al cuadrado más 500 al cuadrado, menos el doble producto de un vector por el otro, por el coseno del ángulo que está enfrente al lado, que vamos a calcular, que son 140 grados. Aquí saquen su calculadora, verifiquen que la calculadora no vaya a estar en radianes, y si hacen las operaciones obtendrían que el resultado es 666, es un poco diabólico el número, newton. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía
una fuerza de 200 y una fuerza de 500 originalmente, la puedo sustituir por una fuerza de 666 newtons. Aquí es importante notar, por ejemplo, cómo la suma de las magnitudes no tendría sentido. 200 newton más 500 newton son 700 newton y en cambio la fuerza neta en realidad es de 666. Es por eso que no deben sumarse las magnitudes de los vectores, sino más bien formar triángulos como en este caso y obtener la magnitud mediante ley de cosenos. También sería conveniente, dado que los vectores originales me los dieron con un ángulo, como acá el primer vector, me dicen que se encuentra a 30 grados. Este vector resultante C, cuya magnitud ya conozco, también sería conveniente determinar su ángulo, por ejemplo, respecto a esta línea horizontal. Observamos que aquí hay 30 grados, entonces si conociéramos este ángulo que está entre A y C, si conociéramos este ángulo ya podríamos conocer el ángulo que forma este vector C respecto a la horizontal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a construir la siguiente figura, le voy a llamar beta a este ángulo, al ángulo que está frente al lado B, le he llamado beta, y el ángulo que me interesa es 30 más beta, pero primero vamos a determinar beta. Para determinar beta usaríamos el triángulo que lo tengo acá y también he marcado nuevamente beta, usaríamos la ley de senos. Por ejemplo, seno de beta entre 500 debe ser igual a el seno, por ejemplo, de este ángulo de 140 entre la magnitud de C, que ya la conozco. Es decir, sería igual a seno de 140 entre 666 newton. De esta ecuación podemos despejar seno de beta y sacar beta con la función seno inverso. Ahí lo dejo para que ustedes verifiquen que el resultado es 28.8 grados. Es decir, el vector C se encuentra a 58.8 grados. Si sumamos 30 más 28.8, el ángulo que tendríamos acá sería de 58.8. Ese sería nuestro vector ya resultante, y aquí ya lo he puesto. Es un vector de 666 newton a 58.8 newton. Y repito, esto es como si yo quitara estas dos cuerdas y las sustituyera por esta cuerda de acá, o por una fuerza que sería este vector. Ese sería un sistema equivalente, o sea, resultante de estas dos fuerzas. ¿Cómo resolvemos este ejercicio con la opción 2 para llegar al mismo resultado? Con la opción 2 haríamos, dice opción 2, lo siguiente. Tomamos nuevamente nuestro primer vector que le he estado llamando A, lo vamos a colocar por aquí en la figura. Es un vector cuya magnitud es 200 newton y se encuentra a 30 grados. Y vamos a sacar sus componentes. Sus componentes serían, si estás acá donde empieza el vector y quieres llegar a donde termina, sería, nos movemos hacia X positivo, esta componente, y luego nos movemos hacia abajo, hacia Y negativo. Vamos a sacar cuánto miden los lados de este triángulo. Primero, el lado de arriba es el cateto adyacente. Adyacente obviamente a este ángulo de 30 grados. Por lo tanto, vamos a determinar este lado con coseno. Ese lado de arriba sería la magnitud del vector, que es 200 newton, la hipotenusa, por coseno de 30. Si realizamos las operaciones, ahí con su calculadora verifiquen que eso da 173.2. El otro lado en este triángulo es el cateto opuesto. Recordar que el cateto opuesto es el ángulo, el lado que está frente al ángulo. Entonces, el lado que está frente a este ángulo de 30 es este lado. Y el cateto opuesto lo podemos determinar con la función seno. Sería la hipotenusa, que son 200 newton, por seno de 30. Si hacen esa operación, les va a dar un valor de 100 newton. De esa forma ya tengo los dos vectores en componente, ya tengo las componentes, ya nada más necesitamos escribirlo por acá. Y sería, el vector A es 173.2 newton a la derecha y luego 100 newtons hacia abajo, hacia menos J. Así, en componentes ya lo escribiríamos de esta forma. Lo mismo haríamos con el vector B. Este vector B lo vamos a colocar acá. Sus componentes son, y recuerda también que son 70 grados, el ángulo en que se encuentra. Sus componentes son a la derecha y hacia abajo, al igual que el otro. Entonces le vamos a
vamos a determinar estas componentes y se aplica exactamente lo mismo. Esta componente en X la determinamos con el coseno de 70 multiplicando a 500 newton. Entonces tenemos 500 newton por coseno de 70. Hacemos las operaciones y se obtiene un valor de 171 newton, ya redondeado. Y este lado de enfrente, pues lo sacaríamos con la función seno y sería 500 newton por seno de 70. Si verificamos el resultado, nos da 469.8 newton. Este vector, pues también lo podemos escribir con vectores unitarios IJ, y sería, este vector B es 171 a la derecha, 171i, menos 469j. Y esos serían ya los dos vectores, y como queremos realizar la suma de vectores, simplemente el vector C sería A más B. Y como ya hemos visto, para sumar vectores cuando ya están en componentes cartesianas, simplemente tomamos la primera componente en X, que es 173.2, y le vamos a sumar la siguiente componente, que es 171. Lo mismo pasa con las componentes en Y. Esta tiene un valor de menos 100 y la otra de menos 469. Si hacemos esas operaciones, el vector C sería 344.2, que es el resultado de sumar estos dos números, menos 569.8, que es el resultado de sumar estos dos números. Newton. Ese sería el vector resultante en componentes cartesianas. Sin embargo, nuevamente, pues vamos a expresarlo tal y como venían los vectores originales, es decir, vamos a sacar la magnitud de este vector y además también su ángulo. Por aquí lo voy a anotar el vector, ahí está, nuevamente. Si queremos trazar un vector, cuando ya tenemos sus componentes, observamos la primera, hay que movernos hacia la derecha, y eso serían 344.2 newton. Aquí cuando digo movernos, uno podría pensar que es hablar de desplazamiento, sin embargo, pues realmente estamos hablando de fuerza. Aquí tenemos una fuerza de 344.2 newton a la derecha. Luego, aquí donde termina, colocamos esta otra fuerza, que es de 569.8 newton hacia abajo. Y ahí están entonces las componentes. Estas son las componentes del vector. ¿Quién es el vector C? El vector C es el vector que va de aquí a donde termina esta componente. Ese es el vector C. Ahora me quedó un triángulo rectángulo y con teorema de Pitágoras puedo determinar la magnitud de C. Y la magnitud de C sería un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, se suman y raíz cuadrada. Si hacen las operaciones, llegarían que la magnitud es 666 newton, es decir, obtenemos el mismo resultado. Aquí podemos determinar este ángulo al que le voy a llamar phi, y si usamos la función tangente, por ejemplo, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. También recordar que siempre que trabajamos con triángulos ya manejamos únicamente valores absolutos. Vean, aquí ya no le puse menos 569, sino simplemente los valores absolutos. Tenemos esta expresión y de aquí podemos sacar el ángulo phi. Entonces, bueno, aquí era phi, me equivoqué. Era ya el ángulo phi, que es de 58.8 newtons, que es justamente lo que habíamos obtenido por el primer método. Con esto quiero concluir y remarcar la importancia que tiene saber sumar vectores, e insisto, lo vamos a hacer por componentes, no lo vamos a estar haciendo por el método de ley de senos y cosenos. Espero que les haya ayudado un poco y a lo largo de las clases iremos trabajando en otras cuestiones que tienen que ver con vectores. Así que me despido de ustedes, que tengan buena tarde, cuídense.